La esposa de mi hermano me ofreció pagarme por cuidar a mis sobrinos 3 tardes a la semana. Me dijo que confiaba en mí más que en cualquier extraña, que los niños me adoraban y que además me vendría bien el dinero extra mientras terminaba la universidad. Acepté sin pensarlo porque eran mis sobrinos, porque los amaba con locura, y porque jamás imaginé que cada tarde que pasé con ellos estaba siendo grabada en video sin mi consentimiento. Cada juego, cada conversación, cada momento en que los niños se portaban mal y yo levantaba la voz lo normal para poner un límite, fue registrado, editado y almacenado como evidencia para presentar ante mi hermano y mis padres con un solo objetivo: demostrar que yo era peligrosa, inestable y una amenaza para sus hijos. Todo para asegurarse de que la única familia que esos niños tuvieran fuera la de ella. Todo para borrarme del mapa. Me llamo Isabel. Tengo 26 años. Vivo en Aguascalientes. Y la mujer que intentó destruir mi relación con mi propia sangre se llama Verónica. Tiene 31 años. Y durante el tiempo que duró esta pesadilla, yo la llamaba cuñada, la invitaba a mi cumpleaños, le contaba mis problemas y la consideraba la hermana que nunca tuve. Esta es la historia de cómo descubrí que la persona que más sonreía en las fotos familiares era la misma que trabajaba en las sombras para sacarme de todas ellas. Necesito que conozcan a mi familia para que entiendan el terreno donde esta historia echó raíces. Mi hermano se llama Ricardo, tiene 33 años, es contador. Trabaja en una empresa grande aquí en Aguascalientes y desde que tengo memoria fue mi persona favorita en el mundo. Ricardo me lleva 7 años, y cuando éramos niños esa diferencia de edad lo convertía en una mezcla de hermano mayor y segundo padre. Me enseñó a andar en bicicleta, me ayudaba con la tarea de matemáticas, me defendía de los niños que me molestaban en la primaria. Cuando nuestros padres peleaban, que era seguido, porque su matrimonio siempre fue tenso, Ricardo me llevaba a su cuarto, ponía música y me decía: «No escuches, Isa, esto no es tu culpa». Nuestros padres, Héctor y Miriam, tienen 61 y 58 años respectivamente. Su matrimonio sobrevivió más por costumbre que por amor, pero nos criaron con lo que pudieron. Mi padre es un hombre callado, de pocas palabras y muchas horas de trabajo. Mi madre es más expresiva, más cariñosa, pero también más manipulable emocionalmente, algo que se convirtió en un factor clave en lo que pasó después. Ricardo conoció a Verónica cuando él tenía 27 y ella 25. Se casaron un año después. Verónica era atractiva, profesional, trabajaba en recursos humanos de una empresa mediana, educada y con una habilidad social que yo admiraba enormemente. En las reuniones familiares siempre sabía qué decir, a quién halagar, cómo moverse entre las personalidades complicadas de mi familia sin generar un solo conflicto. Mi madre la adoraba, mi padre la respetaba, y yo, que siempre quise una hermana, la recibí con los brazos abiertos. Tuvieron 2 hijos, Emiliano, que ahora tiene 5 años, y Sofía, que tiene 3. Esos niños son mi debilidad absoluta. Desde que nacieron yo fui la tía presente, la que llegaba con regalos, la que se tiraba al piso a jugar con ellos, la que los cuidaba cuando Ricardo y Verónica salían de noche, la que se sabía de memoria sus canciones favoritas, sus miedos, sus alergias, la marca exacta de galletas que les gustaban. Ser tía le dio sentido a una etapa de mi vida que en otros aspectos era complicada. Estaba terminando la carrera de psicología con dificultades económicas, vivía en un departamento pequeño con una roommate, trabajaba medio tiempo en una cafetería para pagar la renta, y mi vida sentimental era un desastre de proporciones bíblicas. Mis sobrinos eran mi ancla, mi luz constante. Y Verónica lo sabía. Sabía exactamente cuánto significaban esos niños para mí. Y supo exactamente cómo usar eso en mi contra. Todo empezó con una llamada que parecía un acto de generosidad pura. Verónica me llamó un martes por la mañana. Yo estaba saliendo de clase, con la mochila al hombro y un café frío en la mano, caminando por el estacionamiento de la universidad. Su voz sonaba dulce, casi maternal, como siempre que quería pedir algo. «Isa, tengo una propuesta para ti. Ricardo y yo hemos estado hablando y queremos ofrecerte algo. Necesitamos a alguien de confianza que cuide a los niños los lunes, miércoles y viernes por la tarde, de 3 a 7. La chica que los cuidaba renunció, y no queremos meter a una extraña. ¿Te interesaría? Te pagaríamos 3,000 pesos al mes. Sé que no es mucho, pero con tu situación en la universidad nos pareció que te vendría bien. Además, los niños te adoran. Emiliano ayer preguntó cuándo ibas a venir a jugar. 3,000 pesos al mes. No era una fortuna, pero para mí, en ese momento, era la diferencia entre llegar o no llegar a fin de mes. Además, la idea de pasar 12 tardes al mes con mis sobrinos me llenaba de una alegría genuina. No lo pensé 2 veces. Dije que sí. «Perfecto», dijo Verónica con un entusiasmo que ahora, con el conocimiento de lo que vino después, reconozco como el entusiasmo de alguien que acaba de hacer caer a su presa exactamente donde quería. «Empiezas la próxima semana. Te dejo la llave de la casa por si llegas antes que yo me vaya». Me dio una llave de su casa. Acceso total. Y yo, ciega de gratitud y de cariño, no vi la trampa que se cerraba a mi alrededor con la precisión de un reloj.
Las primeras semanas fueron maravillosas. Llegaba a las 3, Verónica se iba a su oficina o a hacer mandados, y yo me quedaba con Emiliano y Sofía en un universo de plastilina, cuentos, meriendas y carreras por el jardín. Los bañaba si se ensuciaban mucho, les preparaba la cena ligera que Verónica dejaba indicada en una nota sobre la barra de la cocina, los acostaba a ver una película cuando ya estaban cansados, y esperaba a que Ricardo o Verónica llegaran para irme a casa con el corazón lleno y los zapatos llenos de tierra del jardín. Pero las red flags empezaron a aparecer pronto, y como siempre las ignoré. Primera red flag, las preguntas de Verónica después de cada tarde de cuidado. No eran preguntas normales de una madre que quiere saber cómo estuvo su hijo. Eran interrogatorios sutiles, minuciosos, diseñados para extraer información específica. ¿Emiliano lloró en algún momento? ¿Sofía se cayó o se golpeó? ¿Tuviste que regañarlos? ¿Levantaste la voz? ¿Los dejaste solos en algún momento, aunque fuera para ir al baño? Yo respondía con honestidad absoluta porque no tenía nada que ocultar. Sí, Emiliano lloró una vez porque no quería dejar de ver la tele. Sí, le dije que no con firmeza. Sí, fui al baño y los dejé jugando en la sala durante 3 minutos. Respuestas normales de cualquier persona que cuida niños pequeños. Pero Verónica las recibía con una expresión que yo no sabía descifrar. Asentía lentamente, con los labios apretados como si estuviera archivando cada dato en un expediente mental. Segunda red flag, empecé a notar cosas fuera de lugar en la casa. Un día, mientras buscaba un vaso en la cocina, encontré un pequeño dispositivo negro pegado con cinta en la parte superior de una repisa, parcialmente oculto detrás de un jarrón decorativo. Me pareció extraño, pero asumí que era algún tipo de sensor de temperatura o parte del sistema de alarma de la casa. No lo toqué, no pregunté. Seguí con mi vida. Semanas después, encontré otro dispositivo similar en la sala de juegos de los niños, discretamente colocado entre 2 peluches grandes en un estante alto. Esta vez sentí una punzada de incomodidad en el estómago. 2 dispositivos en 2 habitaciones diferentes no parecía normal, pero mi mente, que siempre buscaba la explicación más inocente, me convenció de que probablemente eran cámaras de seguridad comunes. Muchas familias las tienen. No significaba nada. Excepto que sí significaba algo. Significaba todo. Tercera red flag, el cambio gradual en la actitud de Ricardo hacia mí. Mi hermano, que siempre había sido cálido, protector y cercano, empezó a distanciarse. Al principio fue sutil. Mensajes que tardaba más en responder, llamadas que se acortaban, una frialdad casi imperceptible en su manera de saludarme cuando coincidíamos en la casa. Después fue más evidente. Canceló 2 veces una comida que teníamos planeada juntos. Dejó de invitarme a las reuniones de domingo que antes eran sagradas. Y una vez, cuando llegué a la casa a cuidar a los niños, lo encontré sentado en la sala con una expresión que me heló la sangre. Me miró como si fuera una desconocida, como si estuviera evaluándome, como si la persona que tenía enfrente ya no fuera su hermanita sino una sospechosa bajo investigación. ¿Estás bien, Ricardo? Le pregunté ese día con un nudo en la garganta que me dificultaba tragar. Sí, todo bien, respondió sin mirarme, y se fue a su recámara. Esa noche lloré en mi departamento sin saber exactamente por qué. Algo estaba cambiando en mi familia y yo no entendía qué. Era como caminar por una casa conocida a oscuras y de pronto sentir que los muebles se han movido de lugar. Todo es familiar, pero nada está donde debería estar. Cuarta red flag. Y la más dolorosa, mi madre. Un domingo que fui a comer a casa de mis padres. Mi madre me llevó aparte a la cocina con el pretexto de ayudarla a servir el postre. Mientras cortaba el pastel, me dijo sin mirarme, Isabel, ¿tú estás bien? Emocionalmente, digo, ¿no has pensado en ir a terapia? La pregunta me desconcertó. ¿Terapia? ¿Por qué, mamá? No, por nada. Es que Verónica me comentó que te ha notado un poco estresada, un poco impaciente con los niños. Y me preocupo, mi vida. Con todo lo de la universidad y el trabajo, a lo mejor necesitas ayuda profesional. Ahí estaba. La primera evidencia directa de que Verónica estaba hablando a mis espaldas con mi propia familia. Y no con cualquier comentario. Estaba sembrando la idea de que yo tenía un problema emocional, de que era inestable, de que los niños no estaban seguros conmigo. Quise explotar, quise gritar que Verónica mentía, que yo amaba a esos niños más que a nada en el mundo, que jamás les haría daño, que no necesitaba terapia por cuidar sobrinos sino por tener una cuñada manipuladora. Pero me contuve, no porque fuera débil, sino porque algo dentro de mí, quizá el instinto, quizá la parte de mi cerebro que ya estaba estudiando psicología y reconocía patrones de manipulación, me dijo que gritar solo confirmaría la narrativa de Verónica. La persona inestable grita, la persona estable investiga. Decidí investigar. La investigación empezó con los dispositivos que había encontrado en la casa. Le conté a mi amiga Catalina, de 27 años, estudiante de ingeniería en sistemas y la persona más tecnológicamente competente que conozco, sobre los aparatos. Le describí su apariencia, tamaño y ubicación. Catalina me miró con una mezcla de alarma y certeza y dijo, Isa, eso suena a minicámaras Wi-Fi. Se conectan al teléfono y graban en tiempo real o almacenan en una memoria. Se compran en internet por 300 pesos.
Son las que usan las personas para vigilar empleadas domésticas o para reunir evidencia contra alguien. El estómago se me torció en un nudo tan apretado que sentí náuseas. Cámaras. Verónica me estaba grabando. Cada tarde, cada interacción con los niños, cada momento en que yo levantaba la voz para decirle a Emiliano que no trepara al mueble de la tele, cada instante en que Sofía lloraba y yo la cargaba con cara de cansancio, cada segundo en que los dejaba solos para ir al baño o para contestar una llamada. Todo estaba siendo registrado. Pero necesitaba confirmación. Necesitaba ver las grabaciones con mis propios ojos antes de hacer cualquier acusación. Catalina me ayudó a identificar la marca de las cámaras. Eran dispositivos genéricos que se conectaban a una aplicación móvil. Si lograba acceder al teléfono de Verónica o a su computadora, podría encontrar los archivos. La oportunidad se presentó 3 semanas después. Un viernes por la tarde, Verónica llegó temprano de su trabajo. Los niños estaban dormidos en su cuarto y Verónica fue a bañarse, dejando su laptop abierta en la mesa del comedor. Me dijo que revisara si quería una receta que me había prometido, que estaba en su carpeta de descargas. No busqué la receta, busqué otra cosa. En menos de 5 minutos encontré una carpeta llamada Casa Seguridad, que contenía subcarpetas organizadas por meses. Dentro de cada subcarpeta había videos, decenas de videos, todos grabados desde los ángulos exactos donde yo había encontrado las cámaras. Y todos tenían algo en común, estaban editados. Abrí uno al azar. Era un video de una tarde donde Emiliano tuvo un berrinche monumental porque no quería comer su fruta. En la vida real, yo había manejado la situación con paciencia. Me agaché a su nivel, le hablé con calma, le expliqué por qué era importante comer bien, y cuando siguió llorando, lo dejé llorar un minuto antes de ofrecerle un abrazo. El video que Verónica había editado mostraba solo la parte donde Emiliano lloraba, y yo estaba de pie mirándolo sin hacer nada. Cortó la parte donde me agaché, cortó la parte donde le hablé con calma, cortó el abrazo. Lo que quedaba era una imagen de una mujer fría mirando a un niño llorar sin intervenir. Sacado de contexto, era devastador. Abrí otro. Una tarde donde Sofía se cayó en el jardín y se raspó la rodilla. En la realidad, yo la levanté inmediatamente. La llevé adentro, le limpié la herida, le puse una curita con dibujos de mariposas y le canté una canción hasta que dejó de llorar. El video editado mostraba el momento exacto de la caída y a mí llegando tarde a auxiliarla, porque Verónica había cortado los primeros segundos donde yo corría hacia ella. Parecía que yo estaba distraída mientras la niña se lastimaba. Había más de 40 videos editados. 40 fragmentos de mi cuidado amoroso convertidos en evidencia fabricada de negligencia. En la misma carpeta encontré un documento de Word. Lo abrí con las manos temblando tan violentamente que tuve que usar las dos para manejar el ratón. El documento era un cronograma, una lista detallada con fechas, descripciones de incidentes y la frase evidencia adjunta junto a cada uno. Al final del documento había un párrafo que leí 3 veces porque mi cerebro se negaba a procesarlo. Objetivo: reunir evidencia suficiente para demostrar que Isabel presenta comportamiento negligente e inestable al cuidar a ellas, presentar evidencia a Ricardo primero, después a Héctor y Miriam. Paso final: establecer acuerdo familiar para limitar el contacto de Isabel con los niños. Plazo: 6 meses. Un plan escrito, documentado, con plazos y objetivos. Verónica no estaba actuando por impulso ni por capricho. Estaba ejecutando una estrategia calculada para separarme de mis sobrinos, y por extensión de mi hermano y de mis padres. Cada cámara, cada video editado, cada comentario a mi madre sobre mi supuesta inestabilidad era un paso deliberado en un proyecto de destrucción que ella había diseñado con la frialdad de quien planifica un presupuesto trimestral. Tomé fotos de la pantalla con mi celular, del documento, de las carpetas, de los videos editados, de las fechas, todo. Después cerré la carpeta, busqué rápidamente la receta que supuestamente iba a ver, la anoté en mi teléfono como coartada y volví a la sala justo cuando Verónica salía del baño con una toalla en la cabeza y una sonrisa perfecta. ¿Encontraste la receta, Isa? Sí, cuñada. Gracias. Se ve deliciosa. Esa noche vomité en el baño de mi departamento. No de asco, de terror, de la comprensión súbita de que había estado viviendo dentro de una trampa durante meses y de que la persona que la construyó me besaba en la mejilla cada vez que me iba de su casa. No fui impulsiva. Quería hacerlo. Cada fibra de mi cuerpo quería marcarle a Ricardo, gritarle todo, exigir una explicación, llorar de rabia. Pero la estudiante de psicología que vivía dentro de mí sabía algo fundamental. En una batalla contra un manipulador, la evidencia es la única arma que no pueden distorsionar. Paso 1. Contacté a una profesora de la universidad, la doctora Margarita, de 53 años, especialista en psicología forense, a quien le tenía enorme confianza. Le conté la situación sin omitir detalles. Ella me escuchó con la seriedad clínica de alguien que ha visto esto antes, y me dijo: Isabel, lo que describes es un patrón de alienación familiar. Es más común de lo que la gente cree. Lo que necesitas es blindar tu evidencia, buscar asesoría legal para el tema de las grabaciones sin consentimiento,
y preparar una confrontación controlada donde presentes los hechos sin espacio para que ella los reinterprete. No te apresures. La prisa es aliada del manipulador. Paso 2. Busqué asesoría legal. Un abogado joven llamado Ernesto, de 30 años, me explicó que grabar a alguien sin su consentimiento dentro de un espacio privado era, dependiendo de la legislación local, una violación a la privacidad. El hecho de que Verónica me grabara sin informarme podía constituir un argumento legal a mi favor si las cosas escalaban. Me recomendó documentar todo y actuar con prudencia. Paso 3. Dejé de cuidar a los niños. Le dije a Verónica que la carga de la universidad se había intensificado y que necesitaba reducir mis compromisos. Su reacción fue reveladora. En lugar de comprenderlo, mostró una irritación apenas disimulada. Pero los niños te necesitan, Isa. No puedes dejarlos así de repente. No le preocupaban los niños. Le preocupaba perder su fuente de grabación, su fábrica de evidencia manipulada. Paso 4. El más difícil. Hablar con Ricardo, pero no en la casa que Verónica controlaba, no frente a ella, no en territorio enemigo. Invité a Ricardo a tomar un café un sábado por la mañana. Elegí una cafetería tranquila lejos de la zona donde Verónica solía moverse. Cuando llegó, noté que el hombre que se sentó frente a mí no era el hermano que yo recordaba. Tenía ojeras profundas, los hombros caídos y una tensión en la mandíbula que delataba meses de conflicto interno. Me miraba con una mezcla de cariño residual y desconfianza aprendida, como un perro que quiere acercarse pero ha sido entrenado para no hacerlo. Ricardo, necesito que me escuches sin interrumpirme. ¿Puedes hacer eso? Asintió. Le conté todo. Los dispositivos que encontré, los videos editados, el documento con el plan, las capturas en mi teléfono que probaban cada palabra que estaba diciendo. Le mostré la foto del cronograma con el objetivo escrito por su propia esposa, limitar mi contacto con sus hijos. Le mostré la comparación entre un video editado y mi relato de lo que realmente había pasado. Le mostré cada pieza del rompecabezas que Verónica había construido para separarme de él. Ricardo miraba mi teléfono con una expresión que fue mutando en tiempo real, de la incredulidad a la confusión, de la confusión al reconocimiento, del reconocimiento al horror. Vi el momento exacto en que las piezas encajaron en su cabeza, porque su cara se descompuso de una manera que nunca le había visto. Los ojos se le llenaron de lágrimas, la boca se le torció hacia abajo, y un sonido salió de su garganta que no era llanto ni palabra, era algo intermedio, algo primitivo, como el quejido de alguien que descubre que ha estado parado sobre arenas movedizas durante meses. Ella me dijo que tú gritabas a los niños, murmuró. Me mostró videos. Me dijo que Emiliano le tenía miedo a tía Isa. Me dijo que mamá también estaba preocupada. Me dijo que debíamos alejarte poco a poco para no hacer un escándalo. Y yo le creí, Isabel. Le creí porque es mi esposa, porque duerme a mi lado, porque es la madre de mis hijos. ¿Cómo no iba a creerle? No lo culpé. Quise hacerlo. Quise gritarle que debió haber hablado conmigo directamente, que debió haber cuestionado lo que veía, que debió haber defendido a su hermana antes de aceptar la versión de alguien más. Pero la rabia no servía aquí. La rabia era combustible para el incendio que Verónica había iniciado. Lo que yo necesitaba era agua. Calma. ¿Verdad? No es tu culpa, Ricardo. Ella sabía exactamente lo que hacía. Editó la realidad para que vieras lo que ella quería que vieras. Y usó tu amor por tus hijos como el canal perfecto, porque sabía que ahí eras vulnerable. Cualquier padre lo sería. Ricardo lloró durante 10 minutos en esa cafetería. Un hombre de 33 años, con los hombros anchos temblándole como los de un niño perdido, llorando frente a un café que se enfriaba mientras el mundo que creía sólido se le deshacía entre los dedos. Yo le tomé la mano por encima de la mesa y lo dejé llorar, como él me dejaba llorar a mí cuando éramos chiquitos y nuestros padres peleaban en la otra habitación. Lo que siguió fue un proceso largo, doloroso y necesario. Ricardo confrontó a Verónica esa misma noche. No tengo acceso a los detalles de esa conversación porque fue privada entre ellos, pero Ricardo me contó después que Verónica pasó por las fases clásicas: negación, minimización, justificación y finalmente, cuando las pruebas eran innegables, victimización. Dijo que lo hacía porque yo acaparaba demasiado a los niños y porque sentía que Ricardo me quería más a mí que a ella. Dijo que yo era una influencia demasiado fuerte y que los niños me preferían a mí, lo cual la hacía sentir insuficiente como madre. Convirtió su plan premeditado de destrucción familiar en una narrativa de inseguridad maternal, y durante un tiempo casi funcionó, porque las lágrimas de una madre son un argumento poderoso, incluso cuando están mezcladas con manipulación. Ricardo me dijo que no sabía qué iba a pasar con su matrimonio, que necesitaba tiempo para procesar, que me amaba y que se arrepentía profundamente de haberse alejado de mí, que iba a buscar terapia de pareja y terapia individual para entender cómo había llegado a un punto donde confiaba más en videos editados que en la hermana que lo crió. Hablé con mis padres una semana después. Les mostré las mismas pruebas que le mostré a Ricardo. Mi padre se quedó en un silencio pétreo, con la mandíbula trabada, procesando la información con esa lentitud característica de los hombres que sienten mucho pero expresan poco. Mi madre lloró, y después dijo algo que me marcó. Yo debía haber hablado contigo directamente en lugar de creerle a Verónica.
soy tu madre. Mi primer instinto debió haber sido protegerte, no dudar de ti. Perdóname, Isabel. La perdoné, no porque el dolor desapareciera con el perdón, sino porque entendí que mi madre también fue víctima de la misma manipulación. Verónica había tejido una red tan amplia y tan fina que atrapó a toda mi familia sin que ninguno se diera cuenta de que estaba envuelto en hilos ajenos. Las cámaras fueron retiradas. El empleo de niñera obviamente terminó. Ricardo y Verónica iniciaron terapia de pareja, aunque hasta donde sé los resultados han sido complicados, y el futuro de su matrimonio es incierto. No me alegro de esa incertidumbre, no deseo que mis sobrinos crezcan en un hogar roto, pero tampoco estoy dispuesta a sacrificar mi dignidad ni mi lugar en mi propia familia para que Verónica mantenga la ilusión de control que necesita para sentirse segura. Mis sobrinos siguen siendo mi debilidad. Los veo regularmente, ahora en casa de mis padres, en territorio neutral, donde nadie me graba y donde puedo tirarme al piso a jugar con plastilina sin que mis actos de cariño sean convertidos en evidencia de negligencia. Emiliano me dibujó la semana pasada una hoja con 2 figuras de palitos tomados de la mano. Este eres tú y esta soy yo. Tía Isa me dijo. Somos los mejores amigos del mundo. Lo abracé tan fuerte que probablemente le saqué el aire, y lloré en silencio sobre su cabecita porque ese niño, sin saberlo, acababa de recordarme por qué peleé tan duro. Hay una forma de violencia que no deja mortones, no levanta la voz, no rompe objetos, no amenaza con los puños. Es la violencia de la manipulación silenciosa, la que edita tu realidad como se edita un video, cortando las partes que no convienen, dejando solo los fragmentos que construyen la narrativa que el manipulador necesita. Es la violencia de quien te sonríe mientras prepara tu caída, de quien te llama familia mientras planea tu exclusión, de quien te ofrece trabajo mientras instala cámaras ocultas para documentar tu supuesta incompetencia. Esa violencia es difícil de denunciar porque no tiene heridas visibles, es difícil de explicar porque suena inverosímil, y es difícil de superar porque ataca el lugar más vulnerable que existe, tu sentido de pertenencia, tu lugar en tu propia familia, tu derecho a ser querida por los tuyos sin condiciones. Aprendí cosas que no aparecen en los libros de psicología que estudio. Aprendí que las personas que te piden que confíes ciegamente en ellas suelen ser las que menos merecen esa confianza. Aprendí que la generosidad excesiva a veces es un anzuelo, no un regalo. Aprendí que cuando alguien te ofrece algo que parece demasiado bueno para ser cierto, a veces vale la pena preguntarse qué ganan ellos con tu aceptación. Y aprendí, sobre todo, que defender tu lugar en el mundo no es egoísmo, es supervivencia, es dignidad, es el acto más valiente que una persona puede realizar cuando el sistema entero parece diseñado para convencerla de que no merece estar ahí. A las mujeres que escuchan esto y que sienten que alguien en su familia política está trabajando sutilmente para aislarlas, para cuestionar su carácter, para sembrar dudas en las personas que las aman, no están locas, no están exagerando, no son paranoicas. Lo que sienten es real, y merecen investigar, documentar, buscar ayuda y defenderse con la misma frialdad estratégica que esa persona está usando para atacarlas. La verdadera victoria no fue descubrir las cámaras, no fue encontrar los videos editados, no fue ver la cara de Verónica cuando supo que su plan había sido desmantelado pieza por pieza. La verdadera victoria fue ese dibujo de Emiliano, esas 2 figuras de palitos tomadas de la mano. Esa frase inocente de un niño de 5 años que, sin saberlo, confirmó lo que Verónica intentó borrar durante meses, que yo soy parte de esa familia, que mi lugar ahí es real, es legítimo y es inamovible. Mi paz ya no es negociable. Mi lugar en mi familia ya no depende de la aprobación de quien intentó eliminarme, y mi amor por esos niños es la única verdad que nunca pudo ser editada. Porque puedes cortar un video, puedes manipular una imagen, puedes distorsionar una conversación, pero no puedes editar lo que un niño siente cuando su tía lo abraza. Eso es a prueba de cualquier manipulación. Y eso, al final, fue lo que me salvó.